A continuación les voy a enseñar cómo activar HO+ en su Smart TV. Es muy sencillo. Una vez que tengan su aplicación instalada en su Smart TV, simplemente vayan a la aplicación HO+ y luego pasamos a esta vista. Suscríbete ahora, conecta a tu proveedor e iniciar sesión. La que ustedes necesitan sin iniciar sesión. Y es muy sencillo. Vamos a empezar con esta, usar un código. Aquí hay varios temas que vamos a tratar. ¿Listo? La primera es que aquí nos dice dirige la cámara de tu teléfono o tablet hacia el código QR. Es súper sencillo. Presiona el enlace que aparece y sigue los pasos que se muestran en tu dispositivo móvil. O usa un código de 6 dígitos, ve a homas.com/signin e ingresa este código. ¿Listo? Este código cambia cada rato, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero hagamos de la forma fácil. Vamos a la cámara de nuestro celular. ¿Listo? Vamos a la cámara de nuestro celular. Aquí está la cámara y enfocamos el código QR. Nos aparece una URL, la tocamos. Solamente nos va a aparecer que coloquemos el correo. ¿Por qué? Porque ese código QR ya nos evitó este paso de colocar los códigos. ¿Listo? Entonces simplemente aquí vamos y colocamos el correo en cuestión, que en este caso sería la clave. ¿Sí? Aquí con estos pasos. Le damos a iniciar sesión. Y una vez que hagamos esto, ya con esto activamos nuestra pantalla HO+ o nuestra cuenta HO+ en su Smart TV. Así de sencillo. Ahora, hasta ahí no llega todo, porque pues también digamos hay otras opciones. Por ejemplo, segunda forma de activar HO+ con código. ¿Listo? Una vez que usamos nuestra cámara, también podemos usar también la cámara de Google. ¿Listo? Entonces me voy a acercar un poquito para que puedan ver. Esta es la cámara de Google, vean. Cuando ustedes entran a su celular a Google, aquí hay un símbolo de cámara. Esa opción se llama Google Lens. Nosotros tocamos, ahí está el código, ¿sí? Lo enfocamos, si es que de pronto está muy lejos, ya nos aparece el enlace, tocamos y repetimos el proceso. En este caso, ¿sí? Aceptamos todas las cookies y ahí nos pide el correo y la clave. Y con eso ya activamos nuestra cuenta de HO+ en nuestro Smart TV. ¿Listo? Lo tercero que puede suceder es que no tengamos un celular, estemos en nuestra casa, tengamos un portátil y necesitemos activar HO+ mediante este código. Entonces para eso les voy a mostrar la página. ¿Listo? Me voy a acercar y vamos a colocar la página aquí, en este caso que nos está pidiendo HO+, que en este caso sería homax.com. Colocamos la barrita, el slash, ahí está, ¿ya? Y colocamos signin. Una vez que coloquemos esto, mira, ¿sí? Ahí está, nos va a pedir el código de 6 dígitos, ¿ya? Aquí simplemente colocamos el código 75 38 14. Este código cambia para todos, o sea, para ustedes va a ser un código diferente, como para mí es un código diferente. Aquí simplemente colocan el correo y la clave y pasa como al inicio. Pero hay un dato importante también. Digamos que la persona que está activando la pantalla es una persona que de pronto no sabe manipular el celular, no sabe manipular el computador. Ustedes le pueden hacer el favor a esa persona. Esa persona simplemente va a tomar una foto de la pantalla, como va a hacer aquí, una foto de la pantalla, y se la va a enviar a ustedes por WhatsApp o por el medio que se puedan comunicar. ¿Listo? Entonces yo voy a acercarme. ¿Listo? Entonces esa persona les mandó esta. Nos vamos a meter aquí donde dice Google. Nos vamos a meter aquí a Google. Vamos a tocar la cámara que yo les indiqué que se llama Google Lens. Tocamos. Decimos que necesitamos buscar una foto de la galería. Aquí, por ejemplo, aparece la foto de imágenes. Y cuando Google la detecte, nos va a aparecer el enlace. Tocamos. Y ahí de pronto nos pide aceptar cookies o simplemente, en este caso, colocar el correo. Colocamos el correo en cuestión y luego colocamos la contraseña. ¿Listo? Y le damos a iniciar sesión. Listo, todo listo. Ya iniciaste sesión en HO+ en tu Smart TV. Así de sencillo.
Si te gustó este video, por favor, manito arriba, dale me gusta, comenta y suscríbete a nuestro canal. Y te invitamos a los videos que van a aparecer aquí uno al lado.